Continuando con nuestros tutoriales, vamos a ver ahora las configuraciones del fondo. ¿Sí? Como te había mencionado, mira, tenemos los mismos menús en este y en los siguientes. Entonces a este vamos a eliminarlo, ya tuvo su oportunidad. Y vamos con este módulo. Mira, aquí tenemos el fondo que tiene una configuración con la que viene, que nos dice que es un ranurado con amarres. Eso se encuentra acá en primer lugar. Entonces fíjate, tenemos todas estas opciones: ranurado con amarres, ranurado sin amarres, clavado con amarres, en este caso se ven desde acá, clavado sin amarres, acá ya se quitaron, melamina o fondo grueso, y en ese caso solamente tengo el fondo, solo amarres. Es decir, en ese caso ya me quedan solamente los amarres. Y por último, sin fondo. Ahí me queda así. ¿Ok? Entonces desde este primer menú vamos a configurar todo lo relacionado al fondo. Ahora, tenemos que siempre verificar en cada uno de ellos qué es lo que dice para entender a qué parte se refiere y qué configuración podría cambiar. Por ejemplo, mira. Tengo espacio de borde. Si yo le cambio y le pongo esto en 0, no me va a cambiar nada. Esto pertenece a otro menú, en este caso cuando pongo el menú clavado, cuando va por la parte de atrás. Clavado o atornillado, pero cuando es un menú externo, un fondo externo, perdón. Vamos a ver en este caso del ranurado la información que viene. Mira, profundidad del ranurado, esto me regula la profundidad que va a tener. Voy a exagerar y le voy a poner, por ejemplo, 12 para que veas cómo cambia. Mira. Me cambia ahí la profundidad de la ranura y por ende el tamaño del fondo. Vamos a dejarle en 7 como estaba. Y vámonos acá a espacio de la ranura. Este espacio de la ranura se encuentra ahora en 0. ¿Qué tal si yo aquí, por ejemplo, le pongo 6? Veamos qué pasa. No pasa nada. Porque ese espacio de la ranura se refiere a la distancia que hay de aquí a acá. Entonces, en este momento tengo un amarre de 15 milímetros. Por lo tanto, si yo le pongo menos de lo que mide el amarre, no me va a obedecer. Pero si le pongo más, como por ejemplo 20, en ese caso sí me va a mover la ranura a 20 milímetros. Entonces, desde ahí controlamos la posición de la ranura. Si esto está en 0, por default va a quedar siempre del grosor de los amarres en caso de que los tenga. El siguiente es el grosor de la ranura, que depende del grosor del fondo. El grosor del fondo, recuerda que lo tenemos acá en las configuraciones principales en 3 milímetros. Fíjate que estaba en 4, ¿no es cierto? Es decir, tiene 1 milímetro más del grosor de acá. Entonces, si yo, por ejemplo, a este le pongo de 6 milímetros, vamos a ver de cuánto me queda la ranura. Me tiene que quedar acá de 7. Fíjate, eso es automático. Y cuando están así, no lo puedo modificar, es decir, solo es informativo. La luz de la ranura del fondo precisamente me va a regular, si yo aquí le pongo en 0, el grosor del que va a quedar. Entonces, si te fijas, aquí ahorita dice grosor de fondo 6. Y si la luz está en 0, el fondo también va a quedar la ranura de 6 milímetros. Y acá tampoco va a dejar el tamaño del fondo, su ancho. Tampoco va a tener ese milímetro de luz. Siempre pues tenemos que tener como mínimo 1 milímetro. Entonces eso le vamos a poner aquí. Entonces, como viste, todo eso se regula desde este menú. Ahora, si yo le cambio esto y le pongo un menú ranurado sin amarres, miremos lo que pasa. Fíjate que el fondo ya se vino acá. Vamos a dejarle nuevamente en 3 milímetros. ¿Y dónde veo yo el menú para cambiarle y que la ranura me quede donde estaba o donde yo quiera que quede? Acuérdate en este de aquí. Entonces aquí le pongo, por ejemplo, que quiero que me quede a 15 milímetros. Y ahí ya me queda a 15, aunque no tenga amarres o a la distancia que yo quiera. Entonces esta primera parte va a modificar o a configurar lo que se refiere a la ranura. Por lo tanto, al fondo configurado como ranurado con amarres o sin amarres. Es decir, un fondo ranurado netamente. Luego tenemos el anclaje francés. ¿Qué es el anclaje francés? En este caso dice sin. Mira, si yo le pongo con anclaje francés, me va a aparecer esto.
¿sí? El anclaje francés nos permite poner los muebles, en este caso, como son muebles bajos, si los hiciéramos flotantes, si no tuvieran zócalo. Estos los ponemos a atornillar a la pared. Esta pieza va fija al mueble y esta pieza de acá va fija a la pared. Y por la forma que tienen de chaflán, quedarían bien asegurados y sería una forma fácil de instalar los muebles. Esto se utiliza más en muebles aéreos, pero estos muebles los tienen por esa condición, porque podrían ser flotantes y nos quedarían muy bien. Vamos a quitarle esa opción y vamos a ver qué más tenemos. Luego tenemos la cantidad de amarres de fondo, entonces para eso tendríamos que poner acá granulado con amarres. Mira, ahora, aquí nos dice que tiene 2. Yo puedo cambiarle y poner la cantidad que yo necesite. Por ejemplo, 3 o los que sean de acuerdo al diseño que yo haga. Eso lo puedo personalizar aquí. Si yo aquí pongo un solo amarre, puedo escoger si es que quiero que este vaya arriba o abajo. No te vayas a confundir con lo de acá. Esta parte es la tapa trasera del zócalo. No tiene nada que ver con el fondo. Entonces mira, aquí yo tengo un amarre solo en la parte de arriba porque así me dice el menú. Yo a este lo puedo cambiar a la parte de abajo si es que quiero que quede ahí. ¿Sí? Y fíjate que en este caso me quedó hundido en la parte de acá de la base. Y para eso también este menú tiene un ajuste, que es este de aquí. Está en 0 y yo necesito que suba, entonces aquí yo le pongo 15, que es el grosor de la base, y mira, ya se coloca donde tiene que estar. Eso funciona solamente en el caso de que vaya un amarre y yo necesite hacer estas ubicaciones. Listo, por último tengo la posición o el espacio posterior del fondo, y aquí se va a mover con todo, con amarres y todo. Por ejemplo, si yo le dejo en 30, mira, ahí se mueve en el caso de que necesite dejar un espacio en esta parte para, qué sé yo, tuberías, cableados, etcétera, que a veces suele suceder en las instalaciones. ¿Sí? Y generalmente, cuando usamos anclaje francés, nos queda mejor el amarre en la parte de abajo y que sea uno solo. Entonces vamos a volver. Le voy a dejar el espacio este en 0, en primer lugar. Y luego le voy a poner que sí tenga anclaje francés. Entonces fíjate, en ese caso yo tendría este que me funcionaría como el amarre superior, este que quedaría en la parte de abajo, y obviamente este no va en el mueble sino en la pared. Pero así es como complemento la configuración. Esas son básicamente las configuraciones de fondo y los vas a encontrar idénticas en todos estos. Mira, por ejemplo, este que es un mueble aéreo, si me voy al fondo tiene exactamente el mismo menú y aquí le voy a poner el anclaje francés. Pero lo que te había dicho, tiene 2 amarres. De todos modos vamos a ver cómo aparece así. Lo que hace es desplazar uno de ellos hacia la parte de abajo, es decir, el superior, porque este lo reemplaza. Pero pues yo aquí no quiero este porque es demasiado. Es lo que voy a hacer. Simplemente me voy acá, le coloco que vaya solo con uno y que vaya en la parte de abajo. Y de esa manera ya me queda el mueble configurado como yo necesito. La única diferencia que vas a encontrar en este mueble con los otros es que este de acá no tiene zócalo. Así de sencillo. Eso es con las configuraciones de fondo. Y el resto de configuraciones pues las tienes que ir viendo. Por ejemplo, si nos vamos a los clavados, le ponemos el clavado. Pero hagamos lo más interesante. Vámonos al de acá. Entonces aquí quitémosle el anclaje francés. Y vamos a cambiarle la configuración y vamos a ponerle que vaya clavado con amarres. Ya, fíjate cómo va clavado en la parte de atrás. Va con los amarres. Y cómo tenemos la configuración. Claro que mira, aquí me queda el espacio porque tengo solamente un amarre. Eso es muy importante. Configurarlo de acuerdo al tipo de fondo que tenga. Le pongo el de arriba, que es el que me faltaba, y ahí sí está completo. Entonces fíjate, yo tengo el fondo clavado por la parte de atrás y ahora puedo configurar esto de acuerdo a como yo necesite. Por ejemplo, aquí tengo 3 milímetros por lado que me deja como un espacio desde el borde. Eso funciona justamente con este menú que dice espacio de borde 3 milímetros. Si lo pongo en 0,
el módulo o el fondo y el módulo van a tener las mismas medidas, es decir, ya no tengo aquí ninguna diferencia. Eso se utiliza para el caso en el que yo no quiera ver el borde y necesite que me quede más pequeñito el fondo, tanto en su ancho como en su altura. Ok, eso sería para el fondo clavado. Tanto con amarres como sin amarres funciona lo mismo. Por último, vamos a tener el grueso, que lo que hace es reemplazar a los amarres y queda el fondo del mismo grosor del resto de la estructura. Igual funciona si es que quiero dejar un espacio, todo lo que yo necesite, como por ejemplo acá. Digamos que necesito dejar 30 milímetros, mira. Y de esa forma yo voy a configurar el fondo como yo quiera. Como ves, tiene todas las configuraciones. Vamos a ver qué más. Ya, tenemos después uno que va solo con amarres. Y por último, el que no tiene fondo, como habíamos visto. Es decir, va sin nada en la parte de atrás. Y ahí me queda el mueble con esa configuración. Entonces, como ves, todos estos muebles tienen las configuraciones idénticas. Este básicamente es uno similar a este, pero con una configuración vertical en cuanto a sus repisas. El fondo y todo lo demás tiene las mismas configuraciones que los muebles bajos. En el próximo tutorial vamos a ver las configuraciones de la base y el techo.